Muy bien, chicos, muy buenas tardes. ¿Qué tal con todos? Les saludo el profesor Negrete, el curso de Historia. Vamos a trabajar, en este caso, Historia del Perú e Historia Universal. Vamos a desarrollar ambas. Bueno, bienvenidos a la institución. Quien le habla, pues bueno, soy licenciado en Antropología, me encargo del campo educativo de lo que es la historia, las ciencias sociales, Historia del Perú e Historia Universal. Vamos a comenzar el día de hoy a desarrollar el primer tema de acuerdo al avance del Centro PRE. Vamos a comenzar con los conceptos básicos, que es un punto que está viniendo en los últimos exámenes de admisión, el aspecto que es la contextualización histórica, o mejor dicho, la teoría del concepto de historia. No es nada difícil. Sé que al escuchar el término teoría un poquito como que se vuelve engorroso, pero déjame decirte que no tiene nada que ver con ese tema. Nada, absolutamente nada. Más bien es un tema bonito, interesante, ¿ya? Un tema muy interesante y se lo voy a demostrar. Pero la pregunta que le voy a hacer a todos y les voy a pedir a partir de este momento, ¿sí? Porque si no va a darse, aquí tengo ahorita justo el chat, es: necesito su participación durante el desarrollo de la clase. No solamente quiero que sea su mente que escuchas y ya, lo dejas. Eso no lo necesito. Acá tenemos que interactuar, acá tienen que participar, porque de esa manera se logra el método de la enseñanza. ¿Estamos claros, chicos? ¿Me están entendiendo? Quisiera saber, por favor, ¿me están entendiendo hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces necesito su participación, necesito su respuesta, porque eso va a ayudar. Profesor, a ver, chicos, ¿se entendieron? Si se quedan callados, si no me dicen nada, bueno, yo como que ya digo, listo, sigamos, vamos a seguir. Pero, no sé, me deja a mí un vacío, y ese vacío no me gusta sentir al terminar la clase. Yo quiero que el alumno termine satisfecho, comprendido del tema, con ganas de investigar, entre otros. Otro dato, para los que recién me conocen, es que detrás de cada diapositiva, si ustedes no se han percatado, ya le voy a dejar en la diapositiva, se la va a pasar el departamento, ¿no? Los papeles, todas las PPT, las diapositivas, todas mis diapositivas en la parte final, ¿ya? En la parte final, ahí hay un vínculo. Hay unos vínculos donde ustedes van a poder, en este caso, observar, ¿ya? Van a poder observar cada uno de ellos. ¿Y qué crees que vas a encontrar ahí? Pues vas a encontrar nada menos que vas a encontrar link de YouTube para que tú puedas desarrollar, para que puedas marcar, para que puedas ver temas de la clase. Por ejemplo, hoy día vamos a avanzar el concepto de historia y la prehistoria. Entonces, muchachos, ahí vas a encontrar link de información y te voy a enviar, te voy a solicitar, te voy a obligar a que vas a ver dos links. ¿Listo? Mejor comencemos. A ver, la historia en sus etapas. Lo primero que debemos de saber que, ¿qué es la historia? La historia es una ciencia social. Es una ciencia social que se inicia desde que apareció ¿quién? Se inicia desde que apareció el hombre, chicos. La historia no estudia la Tierra. La historia no estudia y no está dentro del campo de la historia los dinosaurios. No, no están. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo de los dinosaurios no existía el hombre. La historia recién se inicia cuando aparece ¿quién? El hombre, la humanidad. ¿Quieres saber hace cuántos años? Lo estoy escribiendo ahorita. Lo estoy escribiendo ahorita. A ver, dime tú, ¿hace cuántos años apareció el hombre? Te escucho. ¿Hace cuántos años apareció la humanidad? Respóndelo. 6 millones antes de Cristo. 6 millones de años antes de Cristo. Estamos, hace 6 millones de años aparece la humanidad y ahí recién se inicia la historia. La historia no se había iniciado antes, ahí se inicia la historia. Entonces acá dice, ¿qué es la historia? La historia es el estudio de los hechos del pasado, se estudian grandes acontecimientos desde la vida de la humanidad, 6 millones de años, hasta la fecha actual. O sea que, profesor, la historia documenta información desde hace 6 millones de años antes de Cristo hasta el año 2021 después de Cristo. Todo esto es la historia. ¿Qué te parece? Por eso que la historia no termina, la historia continúa. ¿Ah? La historia no es una ciencia del pasado. Falso.
La historia es una ciencia que se va modernizando. La historia no solo está en libros, en papeles. Para la historia utilizan muchas fuentes, muchas ciencias, de las cuales voy a explicar. Ahora te voy a pedir que observes aquí este cuadro. ¿Sí? ¿Lo estás observando? Muy bien. Vamos a preguntar, voy a necesitar tu participación y quiero que me digas. A ver, vamos a preguntar. Jordan, ¿me escuchas, Jordan? ¿Jordan Mendoza? Sí, ¿Sí? profesor. Listo. Jordan Mendoza. ¿Me puede decir quién es este personaje que aparece en la primera imagen? Acá dice, ¿por qué estudiamos historia? Y aparecen personajes históricos que han marcado los periodos de la historia. La historia se divide en edad antigua, media, moderna y contemporánea, ¿no? Ya. ¿El primero lo reconoces por si acaso? Te doy datos y tú me puedes responder. A ver, por ejemplo, el primero fue un joven que a la edad de 19 años era dueño de Grecia y de Europa. A los 23 había conquistado Egipto. Y a los 29, llegando para 32, se había conquistado Asia hasta las fronteras con la India. ¿De quién estoy hablando? Diego, emperador, hábil, estratega, tuvo como maestro nada más a Aristóteles. ¿Nada? No me acuerdo ahorita. Ya, le decían el Magno. Dilo. Alejandro Magno. El primero que estás viendo acá, Jordan, es nada menos que Alejandro Magno. A los 32 años era amo, dueño y señor de todo el mundo antiguo, de territorios en Europa, de territorios en Asia y en África. Inclusive, muchos han tratado de imitarlos, como este señor lo trató de imitar, como este señor lo trató de imitar, como este señor también lo trató de imitar. Wow, sí que Alejandro Magno marcó una moda. A ver, ahora le preguntamos a Diego. Diego Mendoza, ¿me escuchas? ¿Quién es el segundo personaje? Diego, ¿lo reconoces? ¿Sí? ¿No? No, profesor. Ya, te ayudo un poco. Después de Grecia, ¿qué cultura sigue? Hay una cultura poderosa, grande, que su mayor aporte es el derecho. Y el segundo que aparece, para que lo reconozcas, es de Roma República, el gran Julio César. Él es Julio César, el primer César. César no es un nombre, no. César es un grado distintivo en Roma. César significa nada menos que poderoso, hacedor, creador, el próximo emperador, algo así. Eso significa César. Jefe militar, legionario, el hombre que agarró y dominó a sus miedos, el que derrotó al enemigo que Roma no podía, que se llevaba a los galos, lo logró derrotar y esto le dio mucha fama, al punto de ser considerado el jefe máximo de Roma, el gran Julio César, el que tuvo el romance nada menos que con Cleopatra y sostuvo un hijo con ella, llamado Cesarión, los dos más grandes, poderosos hombres de la edad antigua. Edad media. Este barboncito, ¿quién será? A ver. ¿Quién será ese barboncito que aparece ahí? ¿Alguien? Dígame. Ya no es edad antigua, es edad media. ¿Lo reconocen? Mucho cuidado que hoy los exámenes de admisión ya vienen con imágenes. Sí, las preguntas de ECO ya vienen con imágenes. Por eso es que le estoy explicando. Yo sé que muchos lo conocen del nombre, pero no lo recuerdan por la imagen. Él es un rey. A ver, les ayudo. Unificó unificó 6 países europeos. Te los voy a decir. Italia, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Austria. Todos esos países estuvo bajo su poder. Creó un imperio que le puso su nombre todavía. A ver, el imperio carolingio, porque él fue un emperador, ¿cierto? ¿Y cómo se llamó este emperador? Si el pueblo se llamaba carolingio, ¿cómo se llama el emperador? ¿Te escucho? Carlo Magno. ¿Y por qué te lo estoy enseñando? Para que no te confundas en el examen entre Alejandro y Carlo Magno.
Alejandro Magno es exactamente antes de Cristo. Carlomagno es después de Cristo. Esa es la edad antigua. Esta es edad media. ¿Estamos? Creador de un imperio poderoso. Se podría decir que Carlomagno en el año 800 fue el primero que creó las bases de las universidades, con decirte que crea la escuela, ¿no?, palatina en Alemania. 250 años después, los ingleses van a crear una universidad, Oxford. 310 años después, Cambridge. Y otros países como París construyeron la universidad, perdón, como Francia construyeron la Universidad de París, Bologna en Italia, entre otros. Así que mira la historia nomás que hay con estas imágenes. ¿Ya? A ver, vuelvo a preguntar, no se me queden callados. Y si no lo sabe, profe, no lo sé, listo, no hay problema. ¿Ok? A ver, Pablo, este personaje, este barbón, ¿lo reconoces? Es edad moderna. Es edad moderna. ¿Sí? ¿No, Pablo? ¿Te escucho? A ver, este personaje que aparece aquí es nada menos que un importante rey de la edad moderna. Él es el rey que era emperador de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, y a la par también era emperador de España. Muy bien, Carla. Ese es Carlos V. Pero ojo, se le conoce como Carlos V o Carlos I. Profe, ¿por qué? O sea, tuvo 2 grados. Cuando estaba en España, cuando estaba en España se le decía el emperador Carlos V, ¿ya? Y era heredero de España por su madre. Y cuando estaba en España, pues era Carlos V de Alemania. Así que era Carlos V en Alemania y Carlos I en España. El hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en aquel entonces. ¿Sí? Siguiente. ¿Quién sigue? A ver, pequeño de tamaño, grande de intelecto y de ambición. ¿Quién es? Hilo. Muy bien, Álvaro. Ese hombre ya es edad actual o edad contemporánea. Y ese es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se caracterizó por ser una persona muy pegada. La guerra lo tenía en las venas. Era muy didáctico, muy estratega, muy hábil. El problema era de que era tan metido en su trabajo que durante 3 o 4 días se encerraba para planificar las batallas. El inconveniente era que no almorzaba a sus horas, a veces tomaba un poquito de vino, el alcohol, no era borracho, no voy a decir eso, pero a veces tomaba, fumaba y se quedaba solo y no comía a sus horas. Esto le trajo problemas más adelante, por eso se sabe que sufrió de un terrible cáncer estomacal, que fue lo que produjo su muerte en 1821. No murió a manos del enemigo. La propia forma un poquito irresponsable de llevar su cuerpo, pero un estratega excepcional. Para derrotar a Napoleón, a la Francia de Napoleón, tuvieron que unirse no pueblos, no países, tuvieron que unirse potencias, así como me escuchas, potencias. Tuvo que unirse la potencia inglesa, rusa, austriaca y alemana para poder derrotarlo, sin sumar a los demás países como Portugal, España, Bélgica, por ahí Holanda, entre otros. ¿Qué te parece? El último, otro gran. Todos ellos, si te das cuenta, son conquistadores, son invasores. ¿Sí? El otro es correcto, Álvaro. Correcto, Carla, es Adolfo Hitler. Un personaje en el cual no te voy a decir, oye, qué inteligente fue. Era muy hábil, hay que reconocerlo, sí. Era muy hábil y sobre todo para hablar, para expresarse, para llegar a tu corazón, para llegar a tu cerebro y hacer que no utilice la razón y que te creas, ¿no?, sus versos mentirosos, nacionalistas, cobardes, discriminadores y racistas que él te vendía. Adolf Hitler podía mover miles, por qué no decirle millones de personas. Unificó los estados de Austria, Hungría y Alemania en uno solo. Y te doy un dato, Adolfo Hitler no era alemán, así como me escuchas. No, no es alemán. ¿Saben ustedes de qué nacionalidad es Adolfo Hitler? Sí, Adolfo Hitler no es alemán y todos creen que es alemán. Él es austriaco. Sino que durante casi 1000 años, Alemania, Austria, Hungría formaron un solo país.
creado en la Edad Media. ¿Alguien sabe cómo se llamó ese poderoso país e imperio de la Edad Media que unificaba a los países de Alemania, Austria, Hungría, hasta parte de Dinamarca? No solamente tenía Hungría, también la tenía a Polonia, me estaba olvidando. Miren todo lo que tuvo. Polonia, Hungría, entre otros. ¿Sabes cómo se llamó ese país? Léelo. Léelo. ¿Qué dice ahí? S-I-R-G. Profesor, ¿qué significa? El Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso es que esos países son muy parecidos, muy parecidos. Ahora ya lo sabes, en algún momento durante 1000 años en la Edad Media formaron el famoso CIRC. Y Adolfo Hitler nació en Austria, pero tenía el sueño de unificar a todos los países de habla germana. Por eso es que tuvo tantos locos seguidores. Los llevó, los encaprichó, les dijo, conmigo van a llegar a lo mejor, yo les prometo de todo, destruir al mundo, el mundo va a estar a nuestras pies. Él quería ser el nuevo Napoleón. Él quería ser el nuevo Carlos V. Quería ser el nuevo Carlomagno, el nuevo Julio César o tal vez por ahí Alejandro Magno. Señores, todos estos personajes son los grandes tiranos, dictadores, emperadores, hábiles, pero también asesinos que ha tenido la historia. Y es por eso, un pequeño ejemplo, que de estas cosas hay buenos, pero también hay terribles datos, que no se deben de quedar callados y abandonados en una hoja de un libro de historia. No, que los alumnos deben de conocer, porque para que estos logren la fama mundial que tienen y lo llaman emperadores, han tenido que cobrar la vida de miles de personas. Y por qué no decirlo, millones de personas. Alejandro Magno cobró la vida de millones de personas en toda su expedición. Sí, unificó varias ciudades. Agradecemos en los aspectos culturales. Y la vida humana no vale. Julio César, cuando derrotó a los galos, en una batalla, cubrió y mató a más de 150.000 galos con sus denominadas legiones. El gran denominado Carlomagno nunca tuvo una derrota, solo tuvo una derrota, 99% de efectividad. Todas las demás eran sangrientas y no dejaba a ningún prisionero con vida. Carlos I o Carlos V, el creador del virreinato, el que estuvo presente cuando Pizarro y Almagro llegaron al Perú. El que tan solamente durante su tiempo de gobierno éramos 14 millones de habitantes del Perú, pero por la explotación, el trabajo de las minas y las enfermedades traídas por los españoles, en menos de 80 años éramos la mitad, el 50% de la población. Napoleón Bonaparte, ¿y qué hablar de Adolfo Hitler? ¿Por qué tanto hablan de Adolfo Hitler, profe, más que los demás? Es que a los demás, como que la historia lo tapa y dice, oh, grande, demonio. No, Hitler también era igual que ellos. Así, era igual que ellos, que quería apoderarse del mundo. Cada cierto tiempo, cada 200 o 300 años, aparece un loco que dice, voy a ser el emperador del mundo. Y Adolfo Hitler quería crear el famoso Tercer Reich, que traducido significa el tercer imperio de los 1000 años en el idioma alemán. Ahora ya te hago la pregunta. ¿Será importante estudiar estos hechos históricos por nosotros? ¿Sí o no? La gran pregunta, ¿me responden por qué? ¿Por qué será importante? ¿Qué me responden? Sí, lo es. Ahí está, Álvaro me lo dice. A ver, ¿qué opinan los demás? Por favor, sus respuestas. Tienen que participar. Yo necesito que se participen. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Alguien me lo puede responder? Fundamental. ¿Saben por qué? Para aprender de ellos. Sí, es cierto. Hay que aprender de ellos. Por ejemplo, yo te voy a decir, ¿no? Yo trabajo en una escuela militar. ¿Ya? Una escuela militar, y te puedo decir que las estrategias de Napoleón, las estrategias de Carlomagno, la de Hitler, la de Julio César y la de Alejandro son utilizadas e investigadas en el campo de batalla. Es cierto, para aprender. Pero también, como me dice Álvaro Meléndez aquí, para no cometer también los errores de ellos. Claro. ¿Por qué cayó Hitler? ¿Alguien sabe por qué cayó Hitler? A ver.
Te contrato como asesor militar, dime. Pero asesor militar histórico. ¿Por qué cayó Hitler? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué cayó Napoleón? ¿Alguien me lo puede decir o no? ¿Lo saben o no lo saben? Hitler y Napoleón, muy bien, Amarilis, tuvieron un problema. Quisieron invadir el país más grande del mundo en extensión, Rusia. Pero decidieron atacar a Rusia en un mal momento. Decidieron atacar Rusia en el invierno. El que ya sabía que no se debía atacar en invierno era Hitler, porque Napoleón lo hizo antes y perdió. Pero Hitler, que no era normal, estaba un poquito rayado, estaba loco, dijo, no, yo soy el emperador de los 1000 años, a mí nada me detiene ni el frío, y mandó a sus ejércitos a invadir Rusia en el invierno. Terrible medida. Los soldados nazis alemanes mejor se rendían y se entregaban ante el enemigo, en este caso ruso, que morir congelado por la locura y estupidez de Hitler. ¿Ves? Ahí está. ¿Te das cuenta? Señores, la historia es una sola. La importancia de la historia es no cometer los errores del pasado en el presente. Y así va a ser mejor el futuro. Y tiene toda la razón. Si no cometemos los errores del pasado en el presente, señor, nuestro futuro va a ser mejor. Mira el Perú. Cada 5 años vuelve a votar de la peor manera. Elige candidatos que son los peores. Entonces, ¿de qué nos quejamos si nosotros los elegimos? De acá a un tiempo vamos a escuchar, ¡ay, ese Congreso es una porquería! ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? Dímelo. Entonces, ¿de qué te quejas, Perú? Tú eres culpable. ¿Por qué? Porque tomas como una necedad, como una pérdida de tiempo y vas a votar porque te obligan, pero no votas con responsabilidad. Por eso estamos como estamos. Porque el Perú no aprende sus errores. En otros países, señores, sí aprenden sus errores. Canadá es un país donde la gente va, vota, sufraga. A ver, engáñale pues. Dile que vas a poner el balón de gas a 12 soles para todo el Perú. Engáñale, cuando eso no es posible. El Estado peruano no maneja la economía sobre el precio del balón de gas. Eso lo maneja la OPEC. Entonces, engáñale pues. Pero aquí en Perú hay muchos ignorantes. Se les puede engañar. Aquí te prometen y te prometen y te prometen. ¿O no, muchachos, han escuchado las propuestas y las mentiras cada vez que hay elecciones? ¿Qué opinan? Las elecciones cada 5 años. ¿Qué ocurre? Dime. Así es, Álvaro. Tienes toda la razón. Quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Así es. Tienes toda la razón. Dígame, chicos, chicas, así voten, sufraguen o no sufragan. Dígame. Cada 5 años no has escuchado los candidatos que te prometen y te prometen peor que tu ex, ¿no? ¿Ah? Lo que tú quieres escuchar te lo van a decir. ¿Sí? ¿Quieres el mundo a tus pies? Lo vas a tener. La clásica. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo, y no lo de tu ex, hablo de políticos. Ya no voy a ser corrupto. Voy a cambiar. Te lo juro. Es la última vez que miento. ¿Sabes? Es eso. Estamos mal. Por eso que hay que aprender de la historia, de los hechos del pasado, tanto en nuestro país como en una forma externa que nos enseña la historia universal, para no volver a cometerlos. Sabiendo ya la importancia de la historia y el concepto de la historia, nos vamos al paso del tiempo. La ciencia que va a ayudar a la historia a investigar el paso del tiempo es la cronología. Ciencia que va a medir el tiempo, y para medir el tiempo desde hace 6 millones de años antes de Cristo hasta la actualidad, pues se divide en pequeñas unidades de medidas del tiempo. Por ejemplo, los años es la unidad de medida más pequeña que existe en la historia. A ver, por ejemplo, muchachos, si yo te pongo esta fecha, si fuera matemática, sería un simple número. Pero como esto es historia, ese número marca algo. Por favor, respóndame. ¿Qué pasó en 1789? Les ayudo, un 14 de julio. Ya falta poco. ¿Ya qué estamos? A ver. Ah, mira, ya estamos 13. Mañana se celebra una fecha importante en 1789.
14 de julio de 1789. El pueblo, cansado de los abusos de la monarquía, salió a las calles, rompieron las puertas, doblegaron al ejército y liberaron a los presos políticos de un lugar llamado la Bastilla. Correcto, Carla, muy bien, Álvaro. Y dieron la famosa Revolución Francesa. ¿Te has dado cuenta? Un año marca todo, porque ese año marca también no solamente la toma de la Bastilla y el inicio de la Revolución Francesa, marca el fin de la edad moderna y el inicio de la actual edad o edad contemporánea. Un simple número. Así de importante es un año. A ver. Ese año, ese número, que en verdad es un año, ¿marcará algo en la vida humana o no? Correcto, el COVID, tú lo has dicho. Ahí está, el COVID, pues. Del 2020 lo vamos a sentir acá en Perú, pero el COVID arrancó en el 2019, en Wuhan. Ahí está. Ahora, un lustro. ¿Qué es un lustro? Un lustro es 5 años, 5 unidades mínimas. Un lustro son 5 años. Por ejemplo, un lustro es algo que te va a explicar lo que ocurre en un gobierno, ¿no? Un lustro. A ver, por ejemplo, muchachos, de 1985 a 1990 es un lustro. ¿Quién gobernó el Perú en esa fecha? Que no fue para nada absolutamente buena, trayendo una grave crisis económica, no pagó la deuda externa, nos sancionaron económicamente, nos bloquearon económicamente, nadie quería comercializar con el Perú. ¿Sí? Nadie, absolutamente, nada, ni a los campeonatos deportivos no querían invitar, ya imagínate. Correcto, Carla, es el tiempo de Alan García. Yo tengo una pregunta, ¿un lustro marcará muchos hechos históricos? Lógico que sí, marca muchos hechos históricos. Ahí está el ejemplo. ¿Ves? Ahora, ¿qué sigue después? Década. A ver, muchachos, 1990 al año 2000. Hay una década, hay 10 años. Que se llama década. Dame un ejemplo. Cambió para siempre la política, la economía. Correcto, Jordan. El decenio de Fujimori. ¿Ves? Ahí están los años, ahí están los lustros, ahí está la década. Siglo. Acá viene la diferencia. Los años, si te has dado cuenta, te lo he expresado en número. Ahí está, mira, el tiempo de Fujimori, el tiempo de Alan García, la fecha del COVID, la Revolución Francesa, etc. Los siglos no se utilizan números arábigos. En los siglos se utilizan números romanos. Por ejemplo, a ver, chicos, les pregunto, 1492, en números arábigos, son años. Dime, en este año, ¿qué se dio en el mundo? Responde. Le escribo acá. 1492. ¿Qué pasó? Respuesta. ¿Nada? Les ayudo. El 12 de octubre del 1492. El 12 de octubre de 1492. Ayúdame. Un hecho importante. Llegaron 3 embarcaciones a una zona nueva, lo llamaron después el Nuevo Mundo. Correcto, el descubrimiento de América. ¿Ves? 1789, la Revolución Francesa. 2019, el año del COVID. Ya. Pero los siglos se expresan de otra manera. Los siglos y los milenios se expresan en números romanos. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado alguna vez una enfermedad, una epidemia, una pandemia que afectó a la Europa de la Edad Media? Cobró la vida del 50% de la población europea, la más asesina de todas. Y sí, fue una pandemia. ¿Sabes cuánto tiempo duró? ¿No lo sabes? No duró años, ni décadas, no. Duró 4 añitos. ¿Cuánto, profe? 4 añitos. De 1347 a 1351, esa peste mató al 50% de la población europea.
Sí, efectivamente, se llamó la peste negra, la más asesina, nunca se ha visto otra igual. Así como me estás escuchando. La más asesina de todas, la peste negra, la más brutal, ¿ya? Si fue entre 1347 a 1351, en esos 4 añitos, por favor, ¿me puedes decir qué siglo es 1347 a 1351? Siglos son intervalos de 100 años. O sea, a 1300, ¿con qué nombre, con qué siglo se le conoce? ¿Ah? No lo sabes. Muy bien, así se le conoce. Muy bien, Álvaro, correcto. Se le conoce como el siglo XIV. Entonces, mira cómo yo te puedo disfrazar la pregunta. Si yo te dijera a ti, oye, ¿cuál fue la enfermedad más terrible y horrible? Ah, profe, la peste negra. ¿En qué año? Ya lo sabe, 1347 a 1351, acá. Pero yo te lo voy a poner, mira cómo te lo pondría la pregunta del examen de admisión. A mediados del siglo XIV, apareció una terrible enfermedad que cobró la vida del 30 al 50% de la población europea. Esta se llamó, al no ponerte fecha, al no ponerte datos, ¿cuál será? ¿La peste negra? ¿La viruela? ¿El cólera? ¿La tifoidea? ¿La gripe española? Entonces hay varias. Pero si tú sabes leer siglos, te lo dijo todo. Siglo XIV. Mediados del siglo XIV. ¿Qué significa, chicos, mediados del siglo XIV? Significa a la mitad del siglo XIV. ¿Y el siglo XIV qué año es? Conviértelo en año. A ver, dímelo. El siglo XIV, cuando tú escuchas el siglo XIV, ¿a qué se refiere? El siglo XIV es igual a decir 1300. Correcto. Y si te digo mediados del siglo XIV, ¿qué significa mediados del siglo XIV? 1350. Listo, te volviste un experto en historia. Correcto. Por eso que la cronología es una ciencia tan importante, es aquella que nos da las fechas, nos da los datos, los sucesos, lo que ha ocurrido, entre otras medidas. ¿Cuál es la unidad de medida para la investigación antes de Cristo? Así es, mira, observa este cuadro que está aquí. Este es el año que nació Cristo, el año cero. Este es el año cero. Del año cero que nació Cristo hacia adelante ha pasado 2021 años, por eso que ahora es el 2021 de fe. Y de Cristo hacia atrás es antes de Cristo. Cuando hablamos de antes de Cristo es decreciente. 6 millones de años, 5 millones de años, 500.000 años, 100.000 años, 4.000 años, 3.300 antes de Cristo, 100 antes de Cristo, hasta que nació Cristo. Y de aquí hacia adelante es después de Cristo. Profe, ¿y para qué sirve eso? ¿Me lo puede explicar? Claro que sí. Chicos, ¿ustedes han escuchado ese término? A ver, ahí está. Maravillas antiguas de la humanidad. ¿Cuáles son las maravillas antiguas de la humanidad? Son aquellas construcciones que se dieron antes de Cristo. A ver, ¿cómo cuáles? Construcciones que fueron antes de Cristo. ¿Alguien me lo puede mencionar cuáles son esas maravillas antiguas? El faro de Alejandría, me escribe Carla, muy bien. A ver, otro. Pirámides de Egipto, correcto. Muy bien. ¿Qué más? Las pirámides de Egipto, faro de Alejandría, Zeus Olímpico, el Coloso de Rhodes. Esas son maravillas. Exacto, la estatua de Zeus. Muy bien. Y ahora, ¿cuáles son las maravillas modernas? Ah, profe, esas son después de Cristo. De fe. Ah, muy bien. ¿Cuáles? A ver, dímelo. ¿Cuáles? Machu Picchu, muy bien. La italiana, ¿cómo se llama? Ah, ya, muy bien. Machu Picchu, también está la China, la Gran Muralla. La italiana, a ver, ahí está la italiana, falta la de Jordania, de Brasil, de México, de la India. Wow, hay varias. Taj Mahal,
El Coliseo Romano. Claro, claro, claro. No, la Torre Pisa no. Postuló, pero no ganó, Pablo. Más bien, la italiana es el Coliseo. Eso es el Coliseo. Ajá. Listo. Muy bien. ¿Ya ves? Ya sabes para qué se utiliza. Chichén Itzá. Listo. Muy bien, Grani. Muy bien. Chichén Itzá. Estamos hablando exactamente de la parte de lo que es Centroamérica. Y parte Norteamérica. En cronología estamos hablando, dice, ¿cómo calcular a qué siglo pertenece un año? Bueno, ya lo sabemos. Cuando te dicen 1564, por favor, ¿me lo pueden convertir en siglos? 1564, ¿qué siglo es? El siglo es más 1. En año es menos 1. Entonces, si te digo qué siglo es, la respuesta es fácil. Mira, ¿ves? 1564, tomas las dos cifras primeras y le sumas más 1. Entonces, 15 es ¿qué siglo? Oh, así de fácil. Es el siglo XVI. A ver, muchachos, para ejercitarnos un poquito, 1789, Revolución Francesa. ¿Alguien sabe qué siglo es? Escríbelo. Siglo XVIII. Correcto. 1821, la independencia del Perú. ¿Qué siglo es? 19, correcto, 19. Muy bien, muy bien. 2019, el COVID, ¿qué siglo es? Muy bien, siglo XXI. Correcto, listo, muchachos. Esto está pan comido ya. Ya sabemos. Las fuentes históricas. Profe, ¿qué son las fuentes históricas? Fuentes históricas se le dice acá, no son aquellas fuentes que vamos a utilizarlas para poder conocer, investigar los recursos históricos. Pueden ser fuentes orales, escritas, monumentales, materiales, fotográficas, entre otras. Pero para una buena explicación vamos a corresponder. Entre las principales fuentes históricas tenemos fuentes escritas. A ver, por ejemplo, tenemos fuentes escritas a la documental. Dice acá, fuente escrita. Son aquellos documentos que pueden ser públicos y privados y que nos ayudan a la investigación histórica. Les voy a contar un caso para que ustedes entiendan cómo sirve una fuente escrita. Chicos, ¿tú sabías? A ver, ¿saben ustedes que el Perú ha sido mucho más grande de tamaño? ¿Eso es cierto o es falso? ¿El Perú ha sido grande o no ha sido grande de tamaño? Claro que sí. El Perú era casi toda Sudamérica en el virreinato del Perú en 1500. En 1776, en el siglo XVIII, viene una orden de los nuevos reyes de España y le meten tijera al Perú en el norte y en el sur y nos crean dos virreinatos. En el sur crean el virreinato de Río de la Plata y nos quitan Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay. Y en el norte nos quitan Ecuador, Colombia, Venezuela y en el norte crean el virreinato de Nueva Granada y en el sur Río de la Plata. ¿Cómo sabemos que esto ocurrió, profesor? ¿Me lo puede decir? Porque ahí están las órdenes, documentos de que los reyes de España lo dieron. Eso ocurrió entre 1500 y 1800, 1700. Cuando el Perú logra su independencia, el Perú ha ido a lo largo de los periodos perdiendo territorio. Pregunta para ustedes, ¿cuál es el país que más territorio nos ha quitado? Sin ninguna guerra. Sin ninguna guerra, sin derramamiento de sangre. A ver quién lo sabe. ¿Cuál es ese país? No, con Ecuador hemos tenido guerras. Muy bien, acá ya me respondieron. A ver. Muy bien, Jordan. A ver a los demás. ¿Cuál ha sido el país con el cual nunca hemos tenido una guerra y es el que más territorio nos ha quitado? Y te lo voy a decir por qué. Porque firmamos un tratado, un documento. Un tratado llamado el Tratado Velarde-Río Branco. Tratado con el cual el Perú le va a ceder a Brasil gran cantidad de territorio. ¿Sabes cuánto? Señores, del mapa actual, nosotros le hemos regalado a Brasil el 45% del actual territorio. Hemos perdido, señores, más del 75%. Éramos nosotros 75 a 100% más grandes, muchachos. Todo por la culpa de tratados. Y es por eso que hoy día
Perú quiera decir, ¡hey, Brasil, eso es mío! Brasil va a decir, oh, es más grande, eso ya no es tuyo, eso me pertenece. Tú has firmado un documento, Velar de Río Branco, y cuando lo has firmado en 1850 y lo reafirmaste en 1885, eso es de Brasil. Así que Perú, no pidas nada. Y es por eso que no podemos pedir nada, porque tenemos, sea a nuestro favor o sea en nuestra contra, un documento que es un hecho histórico. Ahora me entiendes por qué un simple documento, una firma y lo que está escrito es tan valioso. Ahí lo saben. ¿Les quedó claro el ejemplo? ¿Por qué no podemos reclamar nada? Porque ya al firmar, tanto Brasil como Chile, cuando se firmó ese tratado, lo aceptaron libremente. Y cuando se firma un tratado fronterizo o apoyo militar o lo demás, eres responsable del acto de la firma. Por eso es que digo claramente que no cualquiera puede ser presidente y o congresista y o autoridad. No podemos elegir a cualquiera, porque puede firmar un documento que puede ser un lastre, un dolor para el Perú en el presente y hasta en el futuro. El que firmó el Tratado Velar de Río Branco fue un presidente pésimo, un tal llamado José Rufino Echenique, que firmó el Tratado Velar de Río Branco porque cuando le preguntaron, señor, ¿por qué ha regalado tanta selva? Él dijo, ¿qué importa la selva? ¿Qué? ¿Árboles? ¿Indios? ¿Salváticos? ¿Qué sirve? ¿Acaso hay riqueza ahí? La riqueza está en las minas. Y firmó ese documento por su ignorancia, su estupidez, su cobardía y su corrupción. Ese fue José Rufino Echenique, señores, que regaló nuestra selva. Para que nos duela, hoy en día en esa selva, Brasil explota caucho, ahí está la Goodyear de Brasil, explota petróleo, está la empresa petrolera Petrobras, Petróleos de Brasil, y también está la compañía alemana que vende lápices de colores, no sé si se acuerdan en el cole sus lápices de colores que decía Faber-Castell, Made in Brasil, ahí, en lo que alguna vez fue Perú. ¿Ya lo recordaste? Qué dolor, ¿no? ¿Ves? Por eso que los documentos escritos son tan importantes. No están ahí por las puras. Sirven. Así como sirven para mal, también sirven para bien. A ver, por ejemplo, dame un ejemplo, profesor, de algo bueno. Ya. En 1941, el Perú sostiene una guerra con un país. ¿Con quién sostiene una guerra en 1941 el Perú? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es el país con el cual hemos tenido la mayor cantidad de conflictos? No. Con Chile solamente hemos tenido 2, nada más, sino que con Chile ha sido la más sangrienta. A ver. Ecuador. Muy bien. Ecuador nos invade y se mete a nuestro territorio. Perú responde con una fuerza militar tremenda, muchachos. Y lo votamos a los ecuatorianos. Y esta vez no solamente lo votamos, esta vez vamos a invadir el 45% de Ecuador. Vamos a tomar Guayaquil, vamos a tomar cerca Quito, vamos a apoderarnos de sus territorios. O sea, ahora ya no solamente lo votamos, invadimos el territorio. Pero lamentablemente intervino Estados Unidos y dijo, oh, Perú, guerra ustedes no pueden ganar. En 1941 se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es posible? Estoy en guerra y ustedes en una guerrita estúpida. Ya, Perú, Ecuador, firmar, solucionar el problema. Nos metió nuestro cacho, toma Ecuador, toma Perú, solucione. Y nos obligaron a firmar el tratado fronterizo de paz y amistad llamado el Protocolo de Paz de Río de Janeiro. En ese protocolo queda de que Tumbes, Jaén y Maynas, actualmente Tumbes, Cajamarca, Amazonas y Loreto le pertenecen al Perú y no a Ecuador. 50 años después de la firma de ese documento que se llama el Protocolo de Paz de Río de Janeiro, Ecuador vuelve a reclamar 50 años después y dice, ¡hey! Jaén es mío. Sí, Cajamarca, Amazonas es mío. Y Maynas también es mío. ¿Qué hizo el Perú? Dímelo. ¿Qué hicieron los historiadores, los abogados, los politólogos antes de la guerra? ¿Qué hicieron? ¿Qué le dijeron al mundo? ¿Tú qué hubieras hecho como historiador,
como politólogo, como abogado. ¿Valen o no valen los documentos? ¿Papelito manda o no manda? Claro, saco el tratado. Mira, escucha. ¿Ves este Ecuador? Acá tienes un tratado que tú firmaste en 1942 llamado el Protocolo de Paz de Río de Janeiro. ¿Qué dice en la página 5? Ecuador reconoce que los territorios de Tumbes, Jaén y Mayna son del Perú y promete jamás volver a luchar por ellos. Ecuador, ¿es tu firma de tu presidente o no? Lo siento, papelito mano. Así es, señores, como los documentos sirven para la historia, por ejemplo, para los juicios. Así que las fuentes escritas son muy importantes. Documentos, diarios, diarios personales, cartas, ¿no? A ver, un ejemplo de cartas, ¿ya? Muchachos, ¿quién fue aquel que defendió el Morro de Arica con sangre, con sudor y con lágrimas? Que jamás se arrodilló ante el enemigo chileno a pesar que era superior. Tenía 62 años de edad, pero su ímpetu era tremendo. Luchaba como si fuera un jovencito de 20. Fue aquel que dijo las famosas frases: tengo deberes sagrados que cumplir y los defenderé hasta tirar el último cartucho. Y se lo dijo al denominado chileno que luego llegó a los oídos del famoso general Baquedano de Chile. Muy bien, Álvaro, Francisco Bolognesi. Correcto, muy bien, Carla, fue Francisco Bolognesi. ¿Tú sabías que Francisco Bolognesi tenía 62 años y que se comunicaba con su esposa? No aparentando, era un hombre muy romántico, militar toda su vida, pero muy romántico. Y le dijo: amada mía, esta será mi última carta. Después de más de 65 cartas que tuvo, le dijo: esta será mi última carta. No creo que en la batalla de Arica pueda salir conmigo. Quiero decirte que fue el hombre más afortunado al tenerte a mi lado, que amo a nuestros hijos y que amo a nuestros nietos. Me despido de ti. No, no quiero que llores, quiero que estés solo, porque aquí quedará tu esposo para la vanguardia de la historia y para formar a peruanos con identidad e integridad. No quiero que pidas nada, ni reconocimiento, ni cartas, ni rosas, ni dinero, para que no crean que el sacrificio que hoy haré tiene un precio. Francisco Bolognesi, 1780. A ver, escucha, dímelo. ¿Sentiste la carta? Llegó a lo más profundo de ti la carta escrita y este fragmento de la carta que te he contado de Bolognesi, que por si acaso existe. Existe, ¿eh? Vayan ustedes a la casa de Bolognesi que está en el centro de Lima y ahí la van a poder encontrar. Ahora dígame, ¿llegó o no llegó? ¿Tocó o no tocó tu alma, tu corazón? ¿Mm? Sí, ¿no? Nunca pidas nada para que no crean que mi sacrificio tiene un precio. Maestro, maestro. Señores, por eso que la fuente escrita es tan importante. Fuente iconográfica. La fuente iconográfica son los dibujos, pinturas, fotografías, dibujos que nos ayudan a investigar y nos ayudan a entenderlo. Por ejemplo, chicos, le hago esta pregunta. Antes de los españoles, o sea, primeros pobladores de Perú, altas culturas, imperio inca, ¿el Perú tenía o no tenía escritura? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinas? ¿El Perú ha tenido o no ha tenido escritura? La respuesta es no, no hemos tenido escritura. Profe, entonces, ¿cómo podemos investigar la historia si no hay escritura? Para eso estudiamos todos los dibujos que podamos encontrar, por ejemplo, cuando hablamos de pinturas rupestres. Investigamos la pintura rupestre que está dentro de la cueva hecha por los peruanos hace miles de años atrás y gracias a lo que está en la pintura rupestre podemos saber cómo vivía, cómo cazaba, a qué se dedicaba, sus actividades económicas, comerciales, etc. ¿Qué te parece? Interesante. Ahí lo tienes. Fuente fotográfica. Nos servirá una fotografía, muchachos, por ejemplo, de
de la firma del protocolo de paz de Río de Janeiro entre el presidente peruano y el presidente ecuatoriano para demostrar que esa firma es real, verdadero o falso. ¿Qué opinas? ¿Sirve o no sirve? Respuesta, por favor. Claro que sí, lógico. Fuente iconográfica, los dibujos. Claro, ¿servirán o no servirán los dibujos? A ver, te voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes han visto un dibujo de un peruano en la guerra con Chile que está herido y está a punto de morir. Su esposa lo tiene echado en su pierna, ¿sí? Con un niño llorando al costado. Y luego la mujer levanta su mano y grita, ¡no! Y hay un soldado chileno que tiene su fusil con una punta de metal de 45 centímetros. Al fusil le ha puesto su bayoneta y esa bayoneta está a punto de atravesarle el corazón al pobre soldado peruano que está herido, meditabundo. Y la mujer grita, ¡no! El niño llora. La escena desconsolada se llama El Repase. Así se llama ese dibujo. Ahora te hago la pregunta. Ese repase y lo que te he contado, aún así no le has visto, dímelo, ¿te lo has imaginado o no te lo has imaginado? Y si te lo has imaginado, ¿te explica o no te explica lo que ocurrió en la batalla de Arica, cuando los soldados chilenos acataron la orden de su general Baquedano y dijeron, hoy día no tenemos ningún herido, y a todos los heridos le atravesaban el corazón con esa bayoneta? Eran dos, uno en el estómago y uno en el corazón. Mataron a más de 500 peruanos en ese campo de batalla, muchachos, de la forma más inhumana. Entonces, ahora entiendes cómo una fuente iconográfica sí nos permite investigar. Fuente audiovisual, ya pues, esta es más lógica, ¿no? Grabaciones, filmaciones, cine, música. Claro, claro que nos sirve. Profe, ¿verdad nos sirve? Por supuesto que sí. A ver, hay una grabación, a ver, las grabaciones, por ejemplo, que están en los documentales de la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿servirán o no servirán para la investigación histórica? ¿Opiniones? ¿Qué opinas? Claro que sirve. Las fuentes, las filmaciones, lógico, grabaciones, el cine también, la música, por ejemplo. A ver, vas a escuchar esto. ¿Ya? A ver, me dice si se escucha. Ahí va. Al norte de América, sus ingleses llegaron con fe, y al sur de América, los españoles pusieron pie. Tiempo de reflexionar, quién debe pagar. Al norte del África, los franceses imponen su ley, y en costas atlánticas, los portugueses probaron café. Tiempo de reflexionar, quién debe pagar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuenta el ladrón todo lo que robó. Con ese fragmento de la canción del grupo Río, es un grupo de rock peruano, ¿ya? Del tiempo de puede ser de tu papá, ¿ya? Dígame, o no, un poquito más antiguo todavía. Dígame, ¿qué tal? Qué entienden por la letra? ¿Deja un mensaje o no? ¿Hay un mensaje? ¿Hay una información histórica detrás de esa canción? Sí, hay un mensaje. ¿Alguien me puede decir más o menos de qué trata? ¿A qué hace crítica? ¿A qué hace alusión esta canción que se llama El Norte de América? Entonces sí somos claros que hay un mensaje. Sí. Y trata de una denuncia, está reclamando algo esa letra.
Por eso se dice que el rock es cultura. A diferencia de otros géneros, el rock sí es cultura. No es como cuando dice, no, porque hay un cantante, no, bueno, no, decirle cantante es mucho, parece que está ladrando más que todo, ¿no? Pero yo escucho, nada más. Esa es la diferencia del rock. Sigamos. Restos materiales. En restos materiales, en restos materiales o restos, aquí tenemos pues la arquitectura, por ejemplo, Chichén Itzá, tenemos a ver, les ayudo, ayúdeme. ¿Quién sabe a qué país pertenece esto? Palacio de Versalles, escríbelo. ¿Nada? Claro, Francia, muy bien, correcto. A ver, Basílica de Santa Sofía, la primera construcción de una iglesia cristiana o católica, como la quieras llamar, la más antigua del mundo, más antigua que el Vaticano. Turquía, muy bien, Amarilis, excelente. Turquía, pero aunque en ese momento se llamaba el Imperio Bizantino, ¿no? Pero hoy Turquía, correcto, ¿ves? Ahí está. Las fuentes como la arquitectura, escultura, cerámica, ropa nos sirven para investigar el pasado. En el caso del Perú, que no hay escritura, utilizamos mucho los restos materiales. Claro que sí. Por ejemplo, en arquitectura, ¿no? Las construcciones, ¿de qué están hechas? Si es costa, se utiliza el material adobe. Si es sierra, se utiliza el material que es piedra. Las investigaciones de las esculturas, la cerámica, las armas, todo investigamos, muchachos. Y, por supuesto, es muy importante los restos fósiles. Pregunta para ustedes, ¿cómo sé yo de que el hallazgo arqueológico, el resto fósil, o sea, el esqueleto encontrado en Caral, porque hay un hombre que ha sido enterrado en Caral, ¿cómo sé que este hombre de Caral tiene 3.800 años antes de Cristo y hasta la actualidad supera los 5.000? ¿Cómo yo sé que este hombre, ese resto fósil, tiene 8.000 años, 3.800 años de antigüedad? ¿Cómo yo lo sé? ¿Alguien me lo puede decir? Yo soy un antropólogo. ¿Cómo puedo saber de que Caral, antes de construir, ha enterrado a una persona? Hemos encontrado la persona, el resto fósil. ¿Qué prueba vamos a utilizar para saber la antigüedad? Muy bien, Álvaro, me dice la respuesta. La respuesta es el carbono 14, o también conocido como C14. Así se le conoce. Gracias a este carbono 14 podemos saber la antigüedad de un resto. Ahora ya lo saben. ¿Listo? Señores, estas son las fuentes históricas. Y estas son las ciencias que la historia utiliza para poder investigar, analizar el pasado. Estas son las ciencias de la historia. A ver, entre las ciencias de la historia más conocidas tenemos las cooperativas y las auxiliares. Las cooperativas son las libres, las propias, las que tienen un valor científico propio, no dependen de la historia. Por ejemplo, lee la primera, ciencia que estudia la evolución biológica, la adaptación fisiológica y la evolución cultural de los seres humanos. O sea, investiga la evolución biológica, económica y luego cómo ha evolucionado culturalmente, teniendo una casa, construyendo mitos, averiguando cuáles son sus costumbres, todo ello. ¿Qué ciencia será? A ver, te estoy ayudando con las primeras. AN. No creo que me digas que va a ser la arqueología. No, es la... Exacto, correcto, Álvaro. Ciencia que estudia la producción y distribución y comercialización de bienes y servicios. Ya te dijo todo. Generar riqueza, trabajo, almacenar, guardar. Economía. Correcto. Ciencia que va a ubicar el lugar o escenario donde se desarrolló un acontecimiento. Por ejemplo, yo sé que el Imperio Romano se desarrolló en Italia. ¿Qué ciencia nos va a dar la ubicación? Fácil. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Geografía. Ajá. Ciencia que estudia el desarrollo y la estructura. Sociología.
Ciencia que estudia la cantidad de habitantes que hay en una región. Por ejemplo, sabemos que el Perú tiene casi 33 millones de habitantes. ¿Lo sabemos a través de qué ciencia? La estadística. Así es, gracias a la estadística. Ahora, ciencias auxiliares son las que no tienen valor científico y dependen de la historia. La antropología no depende de la historia, es propia. En cambio, esta ciencia sí. Por ejemplo, ¿cuál es la ciencia que determina las fechas donde se desarrolló un hecho histórico? Por ejemplo, si yo te digo 1789, tú sabes que es igual a decir Revolución Francesa. ¿Qué ciencia nos hace entender que ese año marca la Revolución Francesa y marca la toma de la Bastilla? A ver, ayúdame. ¿Qué ciencia será? La cronología. A ver, vamos a ver. Ah, efectivamente. Restos dejados por el hombre en el pasado, construcciones, esculturas, todo eso. ¿Qué ciencia es aquella que rescata el pasado, desentierra el pasado con brocha, con lampa, con lo que tenga en mano a través de un gran estudio? La arqueología, porque arqueo significa antiguo, ciencia que estudia lo antiguo. Ciencia que estudia el origen y la formación de la Tierra. Ah, esa es la geología. No te confundas con geografía, esa es geología. Ciencia que estudia los fósiles. A ver, muchachos, ciencia que estudia a los fósiles petrificados. ¿Mm? ¿Qué ciencia nos va a decir qué tan antiguo es un fósil, un hueso, un ser humano encontrado? A ver, vamos a ver si es la paleontología. Correcto, paleontología. Ciencia que estudia las escrituras en monumentos, o sea, en las paredes. La epigrafía. Un ejemplo de epigrafía, profe. Ya. Ustedes que han visto La Momia, creo que han visto la película La Momia, han visto que hay escrituras en las paredes, ¿sí? Y hay escrituras en un libro o en un papiro. Ya. La ciencia que estudia cada una de estas escrituras es diferente. La epigrafía es la que estudia cuando está en las paredes. Cuando tú encuentras, por ejemplo, entra a una tumba y encuentras la tumba de Tutankamón, la ciencia que va a ayudar a investigar lo que está escrito en las paredes es la epigrafía. Pero si está en un libro o en su caso está en un papel, eso lo estudia la siguiente ciencia, la paleografía. Paleografía estudia las escrituras antiguas que estén en ¿dónde? Ah, que estén en libros o en papiros. En cambio, la epigrafía, aquella que está en paredes, muros o en tumbas. O en tumbas. Listo. Y después ya le dejo la demás ciencia para que tú lo estudies. Folclore, medallística, numismática, la que estudia las monedas antiguas, ¿ah? Heráldica, la que estudia los apellidos nobles, los escudos, y luego un sinfín de ciencia para que tú lo repases. Muchachos, aquí están las ciencias cooperativas y las ciencias, en este caso, auxiliares de la historia. Profe, ¿la historia tiene etapas? Sí, tiene etapas. Se llaman las etapas históricas. Por ejemplo, observa aquí, los historiadores, como dice la presente diapositiva, dividen la historia en varias etapas o periodos. La historia universal, como tú la conoces, como estamos avanzando el día de hoy, que es historia universal, se divide en dos periodos. A ver, ¿quién me dice cuáles son esos dos periodos? Periodo A. ¿El primer periodo cuál es? La prehistoria. Es aquella que va a durar desde hace 6 millones de años AC hasta el 3500 AC. Ese es el primer periodo. A ver, muchachos, le pregunto a ustedes, hace 6 millones de años, ¿quién apareció? ¿Qué apareció hace 6 millones de años? ¿Quién apareció? El hombre. Entonces, desde el inicio de la humanidad hasta, ¿qué pasó hace 3500 AC? Apóyame, dime rápido. ¿Qué pasó hace 3500 AC? Aparece algo. Algo con el cual la historia ya se puede leer, se puede analizar.
¿Hasta la invención de qué? De la primera, dilo. De la primera escritura. Así es. Ahí lo tienes. Esto viene a ser la prehistoria. Y, profe, ¿qué es la historia? La historia es aquella que se inicia ¿desde cuándo? Desde el 3500 AC hasta, dilo, desde el 3500 AC, ¿hasta qué periodo? Hasta la actualidad, pues, profe, hasta el año 2021 DC. Qué interesante. ¿Y qué ha pasado ahí? La historia se divide en 4 partes, o también llamadas edades. ¿Cuáles son esas 4 partes o 4 edades? Ahí la estás viendo en la pantalla. La historia se divide en, la primera, ¿edad qué dice acá? Léelo. ¿Edad qué? Edad antigua, que se inicia en el 3500 AC y que termina con la caída de Roma. Segunda, edad media. Tercera, edad moderna. Cuarto periodo, edad contemporánea. Posiblemente el nuevo periodo se llame la era digital, que será el quinto periodo de la historia. Para algunos dicen que ya comenzó. Ojo. Vamos a verlo, miren, esto que está acá, vamos a verlo en un cuadro para poder explicarlo en una línea de tiempo. Observa. La prehistoria y la historia se subdividen en 2 partes. ¿La estás viendo? Prehistoria se divide en la edad de piedra, que lo llamaremos paleolítico, luego neolítico y último edad de los metales. Arranca hace 5 a 6 millones de años cuando aparece el hombre y termina con la invención de la escritura hace 3500 AC. Señores, esto es la prehistoria. Antes que se inventara, ¿qué? La escritura. Profe, y una pregunta, ¿qué es esto que está ubicado acá? Es la piedra que con un cincel y un martillo escribieron encima, y aunque no lo creas, esto es la escritura cuneiforme, la primera escritura del mundo, que sirvió para llevar cuentas matemáticas, contables, de chacras, de pagos, de venta y también de recursos históricos. Gracias a una de estas piedras sabemos que existió Mesopotamia y también de los periodos de Sumerio y Acadios, porque el inventor fue la cultura sumeria. Luego sigue la historia. Y la historia es aquella que se subdivide en 4 partes: antigua, media, moderna y contemporánea. La edad antigua, desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano en Occidente. Aquí tenemos a las culturas que son Mesopotamia, Egipto, Fenicia, China, Persia, Hebreos, Grecia y Roma. Edad media, desde la caída del Imperio Romano hasta 1492 con el descubrimiento de América. O también puede ser 1453, la toma de Constantinopla. ¿Aquí qué ocurre? Vamos a hablar de bárbaros, feudalismo, imperio carolingio, imperio bizantino, cruzadas, peste negra. ¡Wow! Vamos a hablar de todo ello. Hasta 1400. Edad moderna, donde van a aparecer el humanismo, el renacimiento, la reforma protestante, el poder absolutista de los reyes, Luis XIV y los fieles gastadores. Aquí es donde aparece un hombre que se llamaba el rey Luis XIV, que se creía el rey Sol, así le decían, que le gustaba que lo llamaran. Ese rey nunca se tocó, ese rey lo bañaban, tenía 30 personas para que lo bañen, lo vistan, lo peinen, lo acicalen. Y encima tenía 31 personas, porque me olvidaba el último. Ese rey nunca se tocó el trasero cuando fue al baño. Tenía su limpiatrasero oficial, y no es mentira, no es broma. Los reyes no se tocaban su trasero. Había un limpiador oficial, y no cualquiera le veía el trasero al rey. Era un honor y encima era bien pagado. ¿Qué te parece? Así fue la edad moderna. Los reyes eran vistos de una manera pero diferente. El limpiatrasero oficial. ¿Sí? Terminó con la Revolución Francesa. Y de ahí hasta nuestros días, estamos hablando de ¿qué? Pues hasta nuestros días estamos hablando ahora de la edad contemporánea. Aquí vamos a hablar sobre Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, el COVID, pandemia, terrorismo internacional, entre otros. Bien, muchachos. Estas grandes etapas las están subdivididas en los siguientes periodos. ¿Lees el primer periodo? ¿Qué dice que el primer periodo, muchachos? Dime.
Prehistoria. Correcto, se inició cuando apareció el hombre y terminó con la invención de la escritura. Esto es la prehistoria. Luego sigue la historia, siendo el primer periodo la Edad Antigua. Profe, ¿con qué se inicia? Fácil, se inicia con la invención de la escritura. Ahí está. Y termina con la caída del Imperio Romano. Ahí aparecen todas las altas culturas. Bueno, cabe recordar que cuando el Imperio Romano existe, es cuando nace Cristo también. Ahí está el Coliseo. Edad Media, ¿con qué inicia? Profe, fácil, la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano y dura hasta 1453, que es la toma de Constantinopla, y para otros historiadores, el descubrimiento de América en el mismo siglo. Cuando digo 1400, por favor, quiero escucharte, ¿qué siglo es? Dímelo, convértelo en siglo 1453 o Siglo 1400. XV. Siglo Sí, XV. muy bien, muy bien. La Edad Moderna, desde la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América, siglo XV, hasta la Revolución Francesa, 1789. Dímelo en siglos. Siglo 1700. XVIII. Siglo XVIII. Siglo XVIII. Edad contemporánea, desde el siglo XVIII, la Revolución Francesa, hasta la actualidad. Hoy en día, la era digital. ¿Cuándo se imaginaron ustedes tener la educación digital en su casa? Ni los profesores. A todo el mundo le llegó. Mira, a ver. A ver, y ahora para acá, para terminar esta parte. Si yo les enseño esto, esta imagen, ¿qué significa? Dímelo. ¿Qué será? No, no es el dibujo de tu hermanito ni tu hermanito. No. ¿Saben lo que es? Es una pintura ¿qué? Dilo, dilo, dilo. ¿Pintura qué es? Pintura rupestre. Esa es una pintura rupestre y te voy a indicar por qué. Si me contratan a mí para poder saber la antigüedad de esta pintura rupestre, pues lo primero que voy a saber es que voy a llamar a un especialista en cavernas y en rocas para que me diga cuántos años tiene esta roca y cuántos años tiene la pintura que está encima de la roca. Entonces aquí hay un trabajo antropológico, hay un trabajo de un especialista en rocas que es un espeleólogo que va a apoyarnos. Cuando voy a estudiar esto, ¿a qué periodo de la historia pertenece? Porque aquí no veo escritura. Entonces, ¿qué periodo será? Dilo, dilo. La Prehistoria. prehistoria. Número 2. Hay una construcción gigante, imponente, en honor al dios Zeus. Ya lo sé, es griego. Dime tú. Aquí sí hay escritura. Los griegos tuvieron el alfabeto, inclusive nuestro alfabeto proviene de los griegos y luego fue cambiado por los romanos. Esta construcción se llama el Partenón. Demuestra que estos dioses, esclavos que fueron utilizados para construir semejante templo, fue en la edad. ¿Qué edad será? Antigua. Tercer periodo. Yo ya sé que es la Edad Media. Estamos así en sucesión. Esta es la Edad Media. ¿Alguien me puede decir esta imagen de esta basílica construida en el año 800 en Francia? ¿Cómo se llama? Que representa el poder de una institución. En la Edad Media el rey no tuvo el poder. En la Edad Media el que tuvo el poder fue la Santa Iglesia, que construyó bellísimas obras. Por ejemplo, esta obra, ¿alguien sabe cuál es su nombre? Dilo. Dilo. ¿Cuál es su nombre? ¿Nada? Su nombre es... Ya, les apoyo. Dicen que había un jorobado que tocaba las campanas. Y hasta inclusive Víctor Hugo lo llevó a la novela literaria. Ya te ayudé. Nuestra Señora de Notre Dame. Ajá. Esa es. Edad Media. A ver, Edad Moderna. La construcción católica más importante que existe. Dímelo, 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 dímelo. ¿Nada? Chicos, ¿me escuchan o no? Dilo. El Vaticano. Y la quinta y última, una construcción moderna que es la Ópera de Sídney. Señores, ahí está. Y para que ustedes puedan investigar, para que ustedes puedan trabajar, para que puedan ver todo a su alrededor, le dejo este paquete de información. 1. ¿Quién es el padre de la historia? 2.
¿Para qué sirve la historia y su importancia? Número 3, datos históricos sobre por qué se celebran los cumpleaños y desde cuándo. Si eres una persona intrépida y quieres aprender, aquí te lo recomiendo. La historia de la Tierra contada por una planta. 11 minutos que te explican toda la formación de la Tierra. Desde el Big Bang hasta nosotros. ¿Mm? Y el último, si te ha apasionado el tema y quieres aprender un poco más, te dejo un video que no dura 2 horas, dura en verdad hora 25 minutos. Es de History Channel. Es el video donde resume la historia de la Tierra, de la humanidad, de la prehistoria y la edad antigua, media, moderna y contemporánea en 1 hora 25 minutos. Si me preguntas si vale la pena, muchachos, velo, con esto vas a comprender todo el curso. Muy bien, dígame, ¿qué les pareció? Interesante. Buena la clase. ¿Sí? ¿Le gustó? Ojo, no he avanzado como vamos a avanzar. En una clase vamos a avanzar un poquito más. Por eso que voy a necesitar que ustedes estén recontra súper atentos. Voy a necesitar que me estén respondiendo. Necesito que vayan leyendo, se vayan preparando antes de entrar a la clase, porque recuerden que tenemos poco tiempo y tenemos que avanzar. ¿Ya? Entonces, aquí voy a ponerle este vídeo. Vamos a poner todo eso para que se escuche bien. Sonido. ¿Ven mi pantalla? ¿Están observando mi pantalla? ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como... Ahí, ¿están viendo el video? ¿Se escucha el video? ¿Sí? Sí, profesor. Ya lo voy a contar de cero, ¿ya? Ahí va. ¿Por qué y para qué sirve la historia? Atentos, a 3, 2, 1, dale. ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero, ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha, hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No.
pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, ¡excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Bueno, tiene toda la razón. A veces hay comentarios, hay apuntes históricos que no son reales, que son falsos, que son errados, muchachos. Entonces no se puede creer todo lo que se dice. Ahí uno tiene que investigar. Y ahí tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y eso es algo importante. Es como, por ejemplo, muchachos, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Es posible que existiera, que en América, el continente americano, ha podido tener vida? Que aquí apareció un hombre, así como en África apareció el primer ser vivo que se llamó el Australopithecus afarensis, Lucy, la mujer Lucy. ¿América también tuvo vida humana? ¿Verdadero o falso? Opiniones. ¿Sí o no? Así de simple. La verdad es que no. América no. América no tenía vida humana, chicos. Así como me estás escuchando. No tenía vida humana. La vida llegó a América después a través de una migración. Entonces, alguna vez un arqueólogo argentino en 1870 se atrevió a decir y dijo, che, aquí en Argentina apareció el hombre más antiguo del mundo, se llamó el Homo pampeano, Fierita, y este Homo pampeano es aquel más antiguo, y la gente lo creyó. Pero no, pues uno no puede creer, uno tiene que dejarse llevarse por la ciencia, no por lo que dice, no por la presunción, sino por la ciencia histórica. Este es el video que está ubicado en las últimas partes que les he enseñado los links. Por ejemplo, este video es de Historia de la Tierra, contado... Hola, hola. Soy Fernando. Fern para los amigos. Y hoy es mi cumpleaños. ¡Yuhu! Para celebrar este día me gustaría llevarte a un viaje por mi vida, por todos los 360 millones de años. La historia del planeta de donde yo, y tú, ya que venimos, comenzó hace unos 4.600 millones de años. Antes de que yo llegara, ya habían pasado muchas cosas interesantes. Ah, qué interesante hubiera sido ver aparecer el primer agua líquida de la Tierra, hace 4.400 millones de años. Después de todo, el agua es una de mis cosas favoritas en este mundo. Hace 3.000 millones de años fue cuando apareció la primera bacteria fotosintética. ¡Hey! Yo lo sé todo sobre la fotosíntesis. Paso todo el día convirtiendo la luz solar en agua. También vale la pena mencionar los primeros hongos terrestres que comenzaron a crecer hace 1.300 millones de años. Pero me siento muy mal por ellos. Deben haberla pasado muy mal cuando la Tierra se cubrió por completo de una gruesa capa de hielo hace 850 a 630 millones de años. Me alegro de que yo todavía no estuviera ahí. Después de esa profunda congelación hace unos 600 millones de años, se acumuló suficiente oxígeno en la atmósfera para crear una capa de ozono. ¿Qué refuerzo de vida fue aquello? Es lo que protege a este planeta de la radiación dañina del Sol. Gracias a esta nueva manta protectora, un mundo completamente nuevo de criaturas vivas comenzó a colonizar los océanos. Hace 535 millones de años, y hace 485 millones de años apareció un pez sin mandíbula. Fueron los primeros animales con huesos reales. Menos una mandíbula, por supuesto. Hace unos 390 millones de años, las plantas ya tenían hojas y raíces.
Tic-tac. Hace 370 millones de años, algunas plantas desarrollaron tejidos especiales que comenzaron a producir madera. Así en la Tierra aparecieron los bosques de árboles altos y macizos. Pero oye, estamos en el punto de hace 360 millones de años. Y fue cuando finalmente nací yo. ¡Ay, mira lo lindo que soy! Por cierto, no he cambiado mucho desde entonces. Todavía soy igual de lindo, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué tipo de planta es? ¿La reconocen? ¿Sí? ¿No? Los helechos. ¿Sabías que los helechos eran plantas marinas? Que se adaptaron a la Tierra. ¿Qué te parece? Por eso que es una de las plantas más antiguas. Ahí lo tienes. Si quieres seguir viendo el video, pues tranquilo. En la última parte, mira, ve, obsérvalo. En la última parte, ahí está la información. Aquí está el link. La historia de la Tierra contada por un animal fantástico. O por un extraño, por una planta. Aquí te lo dejo, dale clic para que te lo puedas quedar en la información de tu computadora o de tu celular. Guárdala. Dale un clic y guárdala. Muy bien, muchachos. Bienvenidos. Espérense. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Ya compartí con ustedes el video que estamos observando. Ahí está, dale clic. Muy bien, muchachos, ha sido un gusto haber estado con ustedes en esta clase introductoria. Hemos hablado acerca del concepto de historia y las edades de la historia. La próxima semana vamos a hablar un tema más amplio. Prepárense, porque la otra semana, ¿qué vamos a hablar? La próxima semana vamos a hablar sobre